todos los partidos políticos, el Senado completó este martes la aprobación parlamentaria de la ley que declara el derecho universal a recibir atención de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son aquellos destinados a mejorar la calidad de vida y disminuir el sufrimiento de una persona que padece una enfermedad crónica o terminal. Según datos que presentó en sala el senador frente amplista José Núñez, el año pasado solo el 65% de la población del país tenía acceso a ese tipo de cuidados. Sin desconocer que nuestro país se encuentra en una posición destacada en este tema en comparación con otros de la región, el sistema de salud tiene todavía un debe importante en la cobertura de esta necesidad, decía el legislador. Este proyecto tuvo el impulso de la Sociedad de Medicina y Cuidados Paliativos y recibió el respaldo luego del Sindicato Médico del Uruguay, el Colegio Médico, la Federación Médica del Interior. Desde la academia lo apoyaron la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y la Universidad de Montevideo, entre otras instituciones. ¿Qué importancia tiene esta nueva ley? ¿Qué cambios hacen falta para ampliar el acceso a este servicio? ¿Y qué vínculo puede tener la ley de cuidados paliativos con el proyecto de despenalización de la eutanasia que viene demorado en el Parlamento? Bueno, ese es el tema que les proponemos en los próximos minutos y para eso contamos con dos miradas, con dos invitados. En primer lugar, el diputado y abogado Rodrigo Goñi del Partido Nacional, que impulsó el proyecto original. Diputado Goñi, bienvenido. Bien, buen día, un gusto. Y Federico Preve, médico neurólogo, ex integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, ex senador suplente por el Frente Amplio, hoy asesor en el Parlamento. Sí, en algunos temas de salud estoy asesorando y trabajando particularmente a propósito de esta ley que se votó de la eutanasia con algunos diputados en la Comisión de Salud y después con el senador Charles Herrera en la Comisión de Salud del Senado. Buen día, Emiliano. Doctor Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos entonces. Les propongo que brevemente al arranque refresquemos la definición. Yo daba una recién, ¿no? Que son los cuidados paliativos, aquellos destinados a mejorar la calidad de vida y disminuir el sufrimiento de una persona que padece una enfermedad crónica o terminal. ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar para que se entienda mejor, doctor Preve? Bien, un par de cosas me gustaría resaltar. Lo primero es que la ley de cuidados paliativos se vota por unanimidad y eso de alguna forma para la comunidad, para la sociedad en general habla de que nuestros representantes nacionales de alguna forma todos ponen foco en prácticas más humanitarias y mejor atención en lo que tiene que ver con la salud en el proceso final de la vida, ¿no? Eso es importante. Al concepto, ¿no? Porque, ¿de qué se trata? ¿De aliviar el sufrimiento físico? La medicina actualmente, la medicina siempre, pero actualmente ha cambiado el paradigma de atención y bueno, y de una medicina que era como más poderosa en términos más hegemónica y que pretendía exclusivamente curar en las últimas décadas, los últimos años, también se ha desarrollado en lo que tiene que ver con cuando no se puede curar, cuando no hay científicamente ninguna posibilidad de mejoría para las personas, acompañar en ese proceso final de la vida hasta la muerte, ¿no? Entonces, para paliar diversas situaciones desde el punto de vista biológico, sin duda, pero también desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, emocional, espiritual y demás. Y bueno, surgen los cuidados paliativos como una especialidad, en muchos lados practicada por paliativistas, en otros lados por médicos de familia, que vienen a acompañar este proceso de una forma interdisciplinaria para que el proceso de fin de vida de alguna forma sea con compañía, con duelos resueltos, con alivio de sufrimiento y demás, y de alguna forma el desarrollo de esto en los últimos 20, 30 años ha sido impactante. Me gustaría solamente, y antes de pasar la palabra a Rodrigo, hacer una breve reseña histórica en el Uruguay. El Uruguay tiene su primer atención en cuidados paliativos en la Asociación Española entre el 86 y el 89, luego está la unidad del Hospital de Clínicas en el 91, luego surge el equipo que llevó un amplio desarrollo en el Hospital Maciel, liderado por Gabriela Piris.
una ley del Sistema Nacional Integrado de Salud que ya pone los cuidados paliativos y las prestaciones integrales ponen los cuidados paliativos como necesarios para el sistema de salud, una estrategia en el 2009 de atención en cuidados paliativos, un plan en el 2013 de cuidados paliativos, y si uno compara una cifra de cobertura del 18% en lo que es el Atlas Latinoamericano y el Caribe de cuidados paliativos en el 2012 contra el Atlas de la misma asociación de cuidados paliativos de Latinoamérica y el Caribe, en el 2020 llega al 60% con el 65% de cobertura actual, por lo que ha habido un desarrollo, y también la ley de voluntad anticipada, de los derechos de los usuarios, han tenido apoyo. Esto viene a reafirmar una senda y compromiso de ayudar a morir con dignidad a través de los cuidados paliativos. Empezaba preguntándole yo al médico de esta mesa, pero ¿qué dice el abogado? ¿Qué agrega a propósito de la definición de cuidados paliativos? Nada más y nada menos que poner sobre la mesa de qué situación estamos abordando. Estamos abordando la situación de mayor complejidad que tiene una persona a lo largo de su vida. ¿Cuál es? Es un sufrimiento, y muchas veces un sufrimiento insoportable, por una enfermedad crónica que puede demorar años. Es decir, esa persona puede estar condenada a sufrir durante buena parte de su vida. Y muchas veces, porque todo nos llega al final de la vida, en esa última parte, donde además de ese sufrimiento insoportable que muchas veces se da por la enfermedad, dolores físicos, se agrega, no tiene por qué ser solo al final de la vida, pero al final de la vida es casi que inexorable, se agrega esa angustia, esa soledad que uno siente, esa desesperación al sentir que la vida se le termina, la soledad de ver que esa situación se encuentra uno mismo, la necesidad de reconciliar con amigos, con la familia, pero que no puede porque tiene un dolor insoportable. Es decir, estamos hablando del momento más difícil de la vida que increíblemente, en el 2023, con todos los avances impresionantes de la ciencia y la tecnología, hoy miles de uruguayos, Emiliano y querida audiencia, están sufriendo en forma insoportable, impidiéndole vivir una enorme cantidad de situaciones que son absolutamente importantes, no solamente para él y para su familia. Entonces, cuando hablamos de números, ¿no? Y decimos, bueno, entonces solamente es un 35. No, estamos hablando de... Solamente es un 35... que no accede hoy a los cuidados paliativos. Es decir, 35%. Es decir, estamos hablando de que hay 2, 3, 4, 5, 6 mil, pónganle el número que quiera, de uruguayos que hoy están sufriendo en forma insoportable, sin acceder al alivio, pero aún, que muchos de ellos van a morir sufriendo, con todo lo que eso implica para la persona que va a morir sufriendo, o que está sufriendo, y para su familia, generando una cantidad de traumas. Entonces, de esa manera usted está respondiendo a la pregunta que yo iba a formularle a los dos enseguida. ¿Por qué, si están todos esos antecedentes que mencionaba recién el doctor Preve, por qué era necesario legislar? Bueno, usted le pregunta a cualquier... Primero la razón del artillero. Hoy, en el Uruguay de hoy, que tenemos todas las condiciones, nadie le va a decir que no están dadas las condiciones. Yo en estas últimas horas me he reunido con muchísimos médicos de varias instituciones que le dan la bienvenida porque realmente necesitaban una ley, y ahí está la otra razón clara, para que generara las condiciones para que, bueno, se pongan las pilas, porque, entre otras cosas, la Facultad de Medicina, ayer me comentaba que hoy los estudiantes de medicina, Emiliano, hoy, y me lo va a ratificar el doctor Preve, hoy terminan su carrera de medicina sin haber tenido nunca un curso de cuidados paliativos. Entonces, si habrá que poner el tema arriba de la mesa. Es una vergüenza realmente que eso sucede. Me lo decía un médico, palabras de un médico, de un profesor que me daba ese dato. Entonces, el artículo 2 de la ley va por ahí, ¿no? Dice, la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a recibir cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades descritas en el artículo 1, a sus familiares y cuidadores, padres de niños en etapa prenatal, cuando padecen enfermedades intraútero, abarcando las dimensiones
física, psicológica y social, conforme a los deberes de los profesionales de la salud y del sistema sanitario a este Pero me dejás respecto. desde el punto de vista político, esas 2, 3, 4, 5.000 personas, o 6.000 que no reciben hoy, porque en ese 35% es la cuenta que da, hoy son los que menos recursos tienen. Es decir, es una doble injusticia. Ya, aunque todos estuviéramos en la misma condición económica, social, educativa, que una parte de los uruguayos podamos soportar vivir esa enfermedad sin soportar sufrimiento insoportable y sin morir sufriendo, una parte tiene el alivio y otra parte no, ya sería una injusticia total. Ahora, es más grave, es escandalosa la injusticia, Emiliano, cuando esos que no reciben, es una buena parte, son la gente, los uruguayos que menos recursos tienen. Eso debería ser un escándalo. Y esta ley ayuda a poner, porque somos todos culpables, ¿no? Todos responsables de que eso pase. Desde la Facultad de Medicina, yo agradezco mucho al doctor Preve que reconozca que la medicina se fue corriendo hacia más lo curativo. En sus orígenes fue más cuidar que curar. Un breve comentario suyo, doctor Preve, sobre lo que señalaba el diputado Goñi. A mí me parece que la ley, por eso la reseña histórica me parecía importante, la ley viene a reafirmar muchos conceptos y creo que es una condición de compromiso y simbólica de todo el sistema político de reafirmar esto que estaba mencionando recién el diputado Goñi, de que el sistema político realmente está preocupado por el bien morir de las personas cuando hay situaciones complejas. Pero también... el bien morir, Federico. El bien morir y el bien vivir. No, sin duda. No, bueno, estamos hablando de los paliativos cuando hay una enfermedad y se está transitando el final de la vida. Paliativos se pueden dar durante 20, 25, 30 sin o 40 duda, depende años. mucho de la... Sí, bien vivir también. Bien, de poder el bien vivir ese proceso final de la vida. Lo que me gustaría resaltar también es que no es una condición suficiente para estas enormes inequidades que hay en el Uruguay, que como bien decía el diputado Rodrigo Goñi, tienen que ver con los usuarios del sistema público, sobre todo, aunque hay un buen desarrollo en el Maciel, en el Pasteur, en el Clínicas, pero en el interior hay enormes dificultades en el acceso y como cualquier especialidad, pero sobre todo en esto que estamos hablando de dignidad en la vida y en el proceso final de la vida, hay muchas inequidades. Por lo tanto, me hace acordar cuando votamos la ley de salud mental, ¿no? Votamos ley de salud mental, pero acá las cosas en el terreno práctico se resuelven con presupuesto y con política pública de, primero, una JUNASA que realmente le exija a todos los prestadores de salud unidades de cuidados paliativos en todo el territorio nacional, incluido también ACE, y presupuesto destinado a cuidar a las personas en ese proceso final de la vida. Bueno, el artículo 4 justamente va por el lado de las obligaciones, ¿no? Establece que todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud deben brindar asistencia paliativa a sus usuarios y, entre otras cosas, asegurar la difusión del derecho a los cuidados paliativos para que los usuarios sepan que existe, ¿no? Fíjense de qué estamos hablando, ¿no? Información. Importante, Emiliano, ese dato, porque la mitad de los médicos, no te digo los ciudadanos, la mitad de los médicos nunca ha tenido experiencia de prestar directa o indirectamente cuidados paliativos. En la población es inmensa la mayoría, por eso ese punto que acabas de decir, creo que es absolutamente clave. Cuando tú no sabes que tenés el derecho, no lo podés reclamar. Y toda esta movida está ayudando. Yo nunca había recibido tantos mensajes de todos lados. No, la gente, no, los usuarios, las personas, los pacientes no saben que este derecho existe. Pero mucho más grave es cuando los médicos no saben. Y mucho más grave es cuando se está terminando la carrera de medicina sin haber hecho nunca un curso de cuidados paliativos. Este artículo 4 establece varios deberes de las entidades prestadoras de salud, mencioné algunos, pero después dice, tienen que contar con profesionales que conformen equipos de cuidados paliativos, quienes coordinarán la asistencia de estos pacientes en cada institución, de acuerdo con su nivel de complejidad, trabajando en red y en forma coordinada con los demás profesionales y equipos necesarios. Después, en el litoral G, prevé que se brinde asistencia al duelo a familiares y cuidadores luego del fallecimiento,
asesorando a los mismos y derivando equipos de salud mental si fuera necesario. Acá estribo para precisar 2 detalles. Uno, que los cuidados paliativos no están referidos solo al paciente. No están referidos solo a la persona que tiene esa enfermedad, por ejemplo, una enfermedad terminal. También a sus familiares y a su entorno, ¿no? Esto es menos conocido todavía, ¿no? Y porque tiene una incidencia brutal sobre el paciente. Federico sabe mucho más que yo. No es lo mismo un paciente con una enfermedad grave, crónica o al final de la vida, que tenga una contención familiar a que no la tenga. Y muchas veces cuando no hay cuidados paliativos al paciente en esta situación, no solamente se descompagina el paciente, por decirlo vulgarmente, sino que se descompone la familia. La familia tiene problemas laborales, económicos, afectivos, angustias, separaciones de la pareja, de hijos. Entonces, a la familia también hay que apoyarla. Y si no la apoyás, es un círculo vicioso que termina siendo peor para el enfermo, para el paciente, más angustia, porque ahí sí el paciente es angustia de ver a su familia sufrir. Y yo sostengo, y lo vamos a poder demostrar, que las instituciones médicas mutuales y el Sistema Nacional también de Salud se va a ver enormemente beneficiado cuando aplique los cuidados paliativos. De eso quiero volver a hablar enseguida. Ahí hay una frase que merece ampliación. Pero, por ejemplo, a ver, yo decía, quería destacar lo otro. Esto de que esa asistencia, ese servicio de cuidados paliativos no abarca solo al enfermo, también a su entorno, incluso después de la muerte. Sí, ahí las situaciones particulares importan, ¿no? Cuando se hace, primero yo no soy paliativista, pero bueno, dado mi especialidad también hemos asistido a muchos pacientes en conjunto con cuidados paliativos. Recordemos que el doctor Preve es médico neurólogo. Soy neurólogo, sí. Las unidades de cuidados paliativos, los equipos de cuidados paliativos apoyan al paciente, a la familia, y bueno, cuando hay algunas situaciones familiares de apoyo del duelo, cuando los duelos tienen algunos factores de riesgo para duelos no resueltos o demás, también se debe derivar a esos pacientes a la asistencia. Eso es parte de la atención interdisciplinaria que realizan los cuidados paliativos, y es esencial que ese proceso después pueda continuar. A mí me interesa mucho la bajada a tierra. La bajada a tierra desde la ley que simbólicamente y jurídicamente pone el tema como una cuestión central, a la bajada a tierra, al plan nacional y a la bajada a tierra a los equipos en territorio, a los equipos que van a tener que algunos ya están, o muchos ya están, pero otros muchos faltan, a llegar a las casas de las personas, que es donde el entorno natural, donde las personas tienen que asistirse, y eso requiere de una ingeniería, por decirlo en términos coloquiales, pero de una planificación, de presupuesto, y de que haya política pública asertiva para ello y que se exija realmente, porque todo esto se debe después llevar al territorio, al terreno, y que llegue realmente a la gente. Informo para los oyentes, porque capaz que se están enterando en este momento de lo que dice la ley. Informo, y para eso engancho con lo que decía el doctor Preve, que en cuanto a obligaciones de los prestadores de salud, el artículo 8 dice que esas instituciones deben conformar los equipos de cuidados paliativos especializados, tanto en adultos como en niños, ¿no? Capaz que para los oyentes el concepto de cuidados paliativos está más asociado a mayores y quizás tercera edad. No se pusieron a pensar que también puede ser necesario en el caso de hay mayores debes en cuidados paliativos pediátricos que en cuidados paliativos de adultos. Como todo en el Uruguay, dejamos de lado a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y se dispone que tiene que haber equipos especializados, ¿no? Igual hoy hay exigencia por ley y hay exigencia por vías. El problema es el contralor y la real puesta a punto de eso. Bueno, y bueno, porque es importante mucho más el mensaje fuerte desde el punto de vista del sistema político al sistema sanitario, ¿tá? Y a todos los que de alguna forma estamos adentro del sistema sanitario, para que esto realmente se lleve adelante. Bueno, pero ahí voy a la frase que había dicho hace unos minutos el diputado Goñi y que me había quedado resonando. ¿Cómo se hace, no? Porque el artículo 9 dice: los prestadores de salud públicos y privados deben contar con los recursos materiales necesarios para prestar la atención de cuidados paliativos. ¿De dónde salen esos fondos? ¿Por qué pregunto esto? Porque había una discusión, mientras estaba este tema en el debate parlamentario,
en torno a los costos, mayores costos que esto iba a implicar para las mutualistas y para ACE, ¿no? Otra muestra más, Emiliano, del enorme desconocimiento sobre este tema, incluso y especialmente en el sistema de salud. Todos los estudios internacionales, Federico, por suerte me va a ratificar también en este punto, indican que un sistema de cuidados paliativos bien implementado ahorra costos, ahorra fondos, dineros del sistema de salud. ¿Por qué? Es de sentido común. Si tú, de los buenos puntos que tiene la ley es la detección precoz, oportuna, de una enfermedad crónica que cuando se le hace el tratamiento, no solamente desde el punto de vista médico, sino también paliativo, la prevención del dolor, la prevención del agravamiento y del dolor de esa persona es impresionante. Entonces, lo que eso le ahorre al sistema es impresionante cuando se hace esa detección precoz. Entonces, y por supuesto cuando está en su enfermedad, todos los cuidados paliativos le ahorra una enorme cantidad de situaciones extras que un enfermo en esta situación le exige al sistema de salud si no es atendido, si tiene sufrimiento. Entonces, pero yo voy a los estudios internacionales, todos indican que los cuidados paliativos bien implementados hace más eficiente y eficaz los. Entonces, ahí hay un tema. ¿Usted confirma efectivamente eso, doctor? Quiero decir alguna punta. Porque aparecía este temor, entre comillas, ¿no? De los mayores costos y de cómo se iban a enfrentar. Primero voy a decir una cosa que es conceptual. Si cuidar mejor a nuestras personas al proceso final de la vida cuesta más, hay que hacerlo igual. Está bien, pero sí, más allá bien. de esto, Eso va de suyo, pero bueno. Bueno, pero lo que pasa, algo de lo que decía conceptualmente Rodrigo recién es que cuando uno realiza los cuidados paliativos desde etapas precoces de enfermedades que ya están avanzadas o que pueden avanzar y que son irreversibles desde el punto de vista científico y médico, cuando hay abordajes precoces, conocimiento precoz de la familia, del lugar donde vive esa persona, de la persona, evita traslados innecesarios, tratamientos oportunos de infecciones, confusiones que se tratan en domicilio, un montón de cosas que de alguna forma son recursos que se destinan en otras áreas. Lo que pasa que es muy difícil de cuantificar cuántas internaciones innecesarias se podrían haber evitado, cuántos traslados innecesarios, porque no es lo mismo que atienda un médico de una emergencia móvil o un médico emergencista o en una internación a una persona que tiene un cáncer avanzado y que reingresa, se confunde, está con un dolor permanente y demás, que un equipo que lo viene siguiendo, que ya lo conoce y que de alguna forma puede ir alertando y previniendo esas situaciones. Por lo tanto, es posible, yo desconozco los estudios internacionales, pero es posible que sí haya, desde el punto de vista del costo-efectividad, que reitero, no es central en los cuidados al final de la vida, pero sí son importantes, es posible que sí, que no insuma un costo mayor porque se ahorra de alguna forma por traslados innecesarios y un montón de cosas. Y ¿sabés qué? Un punto importante, me lo decían los médicos que ayer me llamaron todo el día, ¿no? Es una oportunidad también para dar un empujón final o un empujón más a la colaboración, coordinación público-privada, sobre todo en las ciudades del interior. Es decir, hay muchísimas ciudades del interior importantes que no tienen nada de cuidados paliativos. Cuando tú ves el mapa que dio el Ministerio de Salud Pública hace un poco, donde pone en negro donde no hay nada, hay mucho negro en Uruguay, mucho negro, y sobre todo al norte del Río Negro, valga la redundancia. Entonces, pero sí es posible en ciudades de 3, 4, 5, 6 mil habitantes, bueno, tener un equipo, estamos hablando de un médico, de un enfermero, de un asistente social, de un psicólogo, tampoco estamos hablando de un tomógrafo, ¿no? Entonces, sí ahí creo que, y me lo decían todos, es la posibilidad, la oportunidad de hacer esa coordinación, colaboración entre lo público y privado, que en otras áreas está rindiendo maravillosamente bien, y creo que hay que apostar hacia ahí, por un tema de eficiencia y eficacia de recursos, pero en este tema, que es un tema de justicia y de urgencia, porque estamos hablando de aliviar el sufrimiento insoportable de una persona que está próxima a su muerte, creo que es una muy buena oportunidad. Más que de recursos extras, gran parte es un tema de coordinación. Y lo otro que Federico decía ayer muy bien, y yo agradezco a Federico que lo reconozca, ahí también hay un tema de, volver a poner sobre la mesa una prioridad que por determinadas razones se dejó en un segundo lugar, que es la curación. Primero era hasta ahora solo como prioridad, el alivio, el cuidado había quedado para atrás, ahora se vuelve a poner el cuidado como un tema central.
Seguimos conociendo el alcance de la Ley de Cuidados Paliativos que acaba de completar su aprobación parlamentaria esta semana. Estamos en ese plano, el del articulado, las disposiciones. Enseguida vamos a ir a otros aspectos, no es largo el texto, y luego tratar de sacar algunas conclusiones sobre lo que viene en la discusión del Poder Legislativo en otra área de algún modo emparentada como la de la eutanasia. La Ley de Cuidados Paliativos completó su aprobación parlamentaria esta semana cuando se votó en el Senado y lo hizo con apoyo unánime de todos los partidos. ¿Por qué era necesario legislar en este tema cuando hay ya leyes que incluyen las referencias a estos cuidados en nuestro país? ¿Cuál es el avance dentro de las instituciones de este tipo de servicios? ¿Por qué los cuidados deben abarcar no solo a los pacientes, sino también a las familias? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que impulsó originalmente esta iniciativa, y el doctor Federico Preve, médico neurólogo, ex legislador por el Frente Amplio, hoy asesor parlamentario. Vamos recorriendo el texto de la ley y les pido que nos detengamos ahora en el artículo más largo, el quinto, que está centrado en un aspecto especialmente delicado: asistencia en el proceso de final de la vida. Son particularmente significativos, no sé, me parece, los literales C y D. Primero, el derecho a morir. Claro, no, porque primero señala la asistencia en el proceso de final de vida como parte integrante esencial de los cuidados paliativos regulados por la presente ley debe respetar y garantizar los siguientes principios básicos. Bueno, el C es el derecho a morir dignamente, entendiendo dentro de este concepto el morir en forma natural y en paz, sin dolor y con pleno respeto de todos los demás derechos relativos a la dignidad de la persona. Y el D dice el derecho a que no se practiquen sobre su persona actos médicos contrarios a su integridad física o mental, dirigidos a violar sus derechos como persona o que tengan como resultado tal violación. Veamos cada una de estas dos ideas, ¿no? Porque son fuertes, ¿no? Doctor Preve. Yo creo que la ley se enmarca en lo que para nosotros es la integralidad del derecho a morir en paz y con dignidad. Creo que es la aceptación de que en el proceso final de la vida la persona es quien debe ejercer libremente este derecho, y perfectamente como a nivel internacional en muchos países se acepta. Esto incluye la posibilidad que en el Uruguay todavía se está discutiendo de poder acelerar el proceso final de la vida. Eso a través de lo que se está discutiendo, que es la eutanasia, que siempre es libre y voluntaria. Y también me gustaría repasar... Quizás ahí tendríamos que detenernos sobre todo en el literal J. Yo pensaba ir a eso un poquito más tarde. Bueno, en el A también hace mención a que toda persona que necesite los paliativos y a quienes pidan adelantar la muerte también, ¿no? Eso está en el A, efectivamente. Digo, porque uno podría acá hacer lecturas múltiples, pero es claro, acá hay una persona que está con un sufrimiento, que se está proponiendo los cuidados paliativos y un alivio de todas sus perspectivas, como lo dice en el encabezado, de la biológica, de la psicológica, de la social, de la humanitaria. Y allí es también, como lo hacen las unidades de cuidados paliativos, el respeto a la autonomía y a la situación familiar y digamos social de la persona. Y bueno, esto para nosotros habla justamente de que se está amparando en un derecho humano esencial, que es a poder morir en paz y dignamente. Sí, por ejemplo, dice alguna de las participaciones que estamos teniendo de los oyentes, que es necesario un cambio cultural. La familia debe entender que llegado a determinado momento, por ejemplo, lo mejor no es internar. No es sencillo y duele, pero muchas veces tenemos el preconcepto de que si está internado es mejor, y llegado el caso, su casa seguramente es el mejor lugar para el paciente, ¿no? Comparto plenamente. Acá aparece justamente, dentro del concepto de morir dignamente, aparece esto, ¿no? Yo hoy estoy en estos días, Emiliano, lo dije en el Senado ayer,
para poner todas las pilas, las energías en las coincidencias, porque tenemos en juego nada más y nada menos que miles de uruguayos que están sufriendo, van a morir sufriendo, y tenemos que hacer todo lo posible para que no mueran sufriendo y para aliviar su dolor. Eso es lo más importante. Pero en honor a la verdad, que es también mi deber como legislador, explicarle a la ciudadanía cómo fueron los procesos legislativos. El Frente Amplio quiso sacar y presentó un proyecto para sacar este artículo 5. El Frente Amplio no quiso incluir la asistencia al final de la vida dentro del proyecto de los cuidados paliativos. Fue una discusión muy fuerte. Acá tenemos el cruce con el otro proyecto, el de regulación de la eutanasia. Digamos, es importante porque tú dijiste vamos a entrar al artículo 5. Lo primero que hay que decir es que acá no hubo unanimidad. El Frente Amplio presentó un proyecto para quitarle este artículo 5. Nosotros reclamamos, hicimos una movilización muy fuerte con la Sociedad de Cuidados Paliativos, que entendía algo de sentido común. Un proyecto de cuidados una ley de cuidados paliativos sin la asistencia al final de la vida era una ley, digamos, que no servía para lo que los cuidados paliativos siempre han puesto como foco también en ese final de la vida. Era sacarle el corazón, decía la Sociedad de Cuidados Paliativos. Pero vayamos a lo importante, simplemente dejar esa constancia. Este artículo 5, tú dijiste los principios, pero al final, sí. Emiliano, dice, implican un derecho de los pacientes y un deber correspondiente a las instituciones. Es decir, acá, porque tú has dicho varias veces para qué era la ley, si había otras. No, había leyes, marcos generales, casi que declaratorias. Acá esta ley establece con precisión cada uno de los derechos que se van desarrollando en los cuidados paliativos. Cada uno, si yo invito, la ley es muy corta, invito a todas las personas, porque esto es un derecho muy importante. Hay derecho a la detención precoz, oportuna, a la familia, como tú dijiste, pero en el artículo 5, que es la asistencia al final de la vida, en el proceso del final de la vida, establece una serie de deberes concretos. Es decir, el usuario va a ir a la mutualista y va a poder exigir, por ejemplo, la sedación paliativa, que es uno de los puntos clave. Voy rápido porque es largo, decía yo, el artículo, pero para que el oyente se ubique. Literal F, el derecho del paciente a ser informado de forma veraz y oportuna respecto a la propia enfermedad, los tratamientos propuestos y sus efectos, a ser incluido en la toma de decisiones y a negarse a que se le hagan tratamientos que considere fútiles o contrarios a sus convicciones. Literal G, el respeto a la planificación de decisiones anticipadas, con comunicación asertiva, honesta y la oportunidad de discutir deseos. H, el deber del equipo sanitario de reconocer precozmente la etapa de agonía y de implementar las medidas para disminuir su impacto negativo en el bienestar del paciente y de su núcleo de cuidado y evitar la futilidad y obstinación terapéutica, logrando en cambio el adecuado esfuerzo terapéutico. El derecho del paciente a una atención integral y a que se tomen todas las medidas tendientes a disminuir y aliviar el sufrimiento mediante un abordaje integral, adecuado y oportuno para control del dolor y otros síntomas. Y finalmente J, ahí aparece el término sedación paliativa. El acceso a la sedación paliativa cuando esté indicada ante síntomas refractarios que generen sufrimiento al paciente, debiéndose realizar el correspondiente seguimiento y evaluación del alivio del sufrimiento por un equipo especializado. Y luego se define qué es sedación paliativa: la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo mediante la administración de los fármacos apropiados con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso causado por uno o más síntomas refractarios. Creo que es bastante claro el texto, pero quizás ustedes entiendan necesario comentarlo. Simplemente dos cosas. Uno, que habla de derechos y de deberes, de derechos de las personas y de deberes del sistema de salud y de las unidades de cuidados paliativos, y de la sedación paliativa, que claramente es, ante determinada circunstancia, la herramienta que se tiene para poder realizar algunos fármacos a dosis de sedación y de alivio del dolor para transcurrir ese proceso final como la ley lo estipula.
quiero recordar, más allá de las diferencias en las discusiones, que la ley fue votada por unanimidad por todos los partidos políticos en ambas cámaras, por lo tanto esto cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos. Sí, a mí me lo que gustaría... recordaba Goñi fue el proceso, cómo se llegó a... No, de proceso pasa que podríamos hablar de mucha cosa de proceso, porque si podemos hablar de proceso también... Me gustaría, si vamos a hablar de proceso, nunca en la sociedad uruguaya se habló tanto y nunca tuvo tanto impulso los cuidados paliativos debido a la discusión de la muerte y de la eutanasia que estamos teniendo en estos últimos años, ¿no? Entonces también reconocer que poner arriba de la mesa el tema del bien morir ha traccionado e impulsado a que esto también se llevara adelante. Por lo tanto, digamos, en el proceso pues, se pueden hablar de múltiples cosas. Antes de eso, enseguida vamos, doctor Preve. Es muy importante la ley esta, y yo quiero aprovechar este espacio radial que llega a muchísima gente, que es para lograr la difusión. Tú leíste, Emiliano, toda la cantidad de derechos, y entonces yo estoy seguro que los oyentes están diciendo... Cuando me pasó esto, cuando me puede pasar esto, cuando me dijeron váyase a la casa, pero váyase a la casa y nunca más vino nadie, o vino una vez algún enfermero o algún médico. Este artículo 5 dice claramente la atención continua. Es decir, no es que tú estás en una situación de agonía, te mandan a tu familiar a tu casa, en una situación que todos sabemos lo que significa la agonía. Bueno, no es yo te mando a tu casa y te mando un médico después cuando vos me llames, toda la noche como podés pasar, esa no te la olvidás nunca más, ¿no? Entonces, acá la integralidad, la oportunidad y la continuidad con un equipo interdisciplinario, es decir, capaz que tú precisás un psicólogo, en donde probablemente en esas situaciones para la familia, es decir, son una serie de obligaciones muy precisas que este artículo 5, en el momento más difícil de la vida de una persona y de su familia, la institución médica pública y privada tiene que responder. Yo por eso, tú planteaste ese artículo 5, no podía dejar de plantear ese proceso, pero a mí lo que me importa, y estoy jugado, y creo que todos deberíamos estar jugados, no los políticos solos, ¿no? El sistema médico, que también es gran responsable de que este asunto de los cuidados paliativos, las instituciones médicas, todos somos responsables de que esta situación, que estamos en condiciones de atender y aliviar. Pero otro tema, no es solamente hoy. Si a mí yo estoy en la Comisión de Futuro, me gusta mirar lo que va y viene. Hoy se habla de un 0,5% de pacientes que van a necesitar cuidados paliativos. Ahora, cuando uno mira y proyecta cortito nomás, las sociedades longevas, que si Dios quiere el país, el Uruguay, va a ser de las sociedades más longevas del mundo, porque ha sido siempre una sociedad vanguardista, desarrollada, humanista, bueno, va a necesitar cada vez más del 0,5, 0,7, 1, 1,5, 2. Ojalá necesitemos más cuidados paliativos, porque cuando tú empezás a superar las enfermedades crónicas y empezás a superar los momentos más críticos, la muerte, empezás a superar aquellas enfermedades que en 2 meses te llevaban a la muerte y hoy podés vivir 10, 15 años, los cuidados paliativos van a ser más necesarios. Entonces, hay que prepararse las instituciones médicas para cumplir con no solamente con este artículo 5. Y ahí hay una pregunta que plantean varios oyentes. ¿Cómo se controla el cumplimiento de la ley? ¿Cómo se controla esta serie de obligaciones que pasan a adquirir las instituciones privadas y la propia ACE? No hay sanciones, el proyecto no dice que haya sanciones. Bueno, las sanciones hay. Si el Ministerio de Salud Pública está controlando. ¿Tá? Lo que pasa que acá estamos todos dormidos. Acá dijimos, bueno, esto vamos bien, de a poquito. Cosa que además... Las sanciones podrán estar en la reglamentación. Puede estar, porque esta ley ahora requiere un decreto reglamentario. Cuando tú tenés un derecho bien preciso y una obligación de una institución bien determinada, tú reclamás y el Ministerio de Salud Pública, más allá de que no haya reglamentación de la sanción, tiene que sancionar. Enseguida venimos con el remate de esta entrevista, justamente con algo que quizás tenga que ver con lo que iba a señalar el doctor Preve. Enseguida retomamos en los últimos minutos la entrevista con el diputado Rodrigo Goñi y el doctor Federico Preve. Para terminar, doctor Preve, usted publicó en su cuenta de Twitter, a raíz de la aprobación del proyecto de ley de eutanasia esta semana, leo: un paso más hacia la integralidad de un proceso de morir con dignidad, con perspectiva de derechos y de libertad, la universalización y acceso de los cuidados paliativos
para también más adelante caminar en la regulación de la eutanasia que esperamos sea ley este mismo año. Y acá entramos en terreno político ahí erizado, ¿no? Filosófico. ¿Cómo se vincula? ¿Qué relación hay entre un proyecto y el otro? ¿Va a venir el otro? ¿Saldrá el otro? A ver. Bien. Primero, lo primero que voy a decir es que, como mencionaba al principio, acá no hay verdades absolutas con respecto a la eutanasia y al proceso de vida y morir. Son cosas de extrema sensibilidad y todos tenemos dudas. Algunos tenemos una posición personal, filosófica y política a favor de ampliar esto y la eutanasia como un derecho, y otras personas están en contra, pero a todos nos moviliza que las personas puedan morir con dignidad. Eso es importante recalcarlo, más allá de las diferencias en las posturas. A mí me gustaría simplemente mencionar en Bélgica, en Luxemburgo, en Holanda, que tienen 3 de los mejores 5 sistemas de cuidados paliativos de Europa, según índices de calidad de cuidados paliativos, está regulada la eutanasia y la muerte asistida. En los estados de Oregon y de Washington está despenalizada la muerte asistida y tiene los 2 mejores sistemas de cuidados paliativos de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros, quienes tenemos una visión a favor de la eutanasia, lo vemos a esto como algo complementario y como una posibilidad más en la libertad de la decisión de fin de vida. Y me gustaría decir solamente 2 cosas. Una son conclusiones de las sociedades médicas de los Países Bajos y de Bélgica, que dicen que la despenalización de la eutanasia han traído mejoras objetivas en índices en la atención paliativa. Por ejemplo, en todos los indicadores de menos tratamientos agresivos de fin de vida, menos hospitalizaciones de pacientes de fin de vida, mayor uso de morfina, que es un indicador de mayor alivio de sufrimiento y dolor, y mejor tratamiento del dolor. Estos 4 índices, la Sociedad de Países Bajos y Bélgica dice que han sido desarrollados enormemente en los últimos años en conjunto la eutanasia o la despenalización de la eutanasia con los cuidados paliativos. Y el otro punto que me gustaría es de la Sociedad de Cuidados Paliativos de Bélgica, que dice: los cuidados paliativos y la eutanasia no son ni opciones alternativas ni se oponen la una a la otra. Cuando un médico está listo para aceptar la solicitud de un paciente que, a pesar de recibir el mejor tratamiento posible, continúa experimentando la vida como insoportable, entonces no existe brecha alguna entre los paliativos proporcionados ante y la eutanasia que se aplicaría ahora. Más bien lo contrario, la eutanasia formaría parte de estos cuidados que el médico y el equipo sanitario deben proporcionar al paciente y a sus seres queridos. Por lo tanto, el camino seguiremos de luchar por esto. Y estas son aseveraciones que han hecho. De hecho, la enorme mayoría de las personas que transitan hacia la muerte asistida en Oregon, en Washington, más del 92%, ha transitado por cuidados paliativos de alta calidad y solicitan, y lo mismo más del 95% de las personas en los Países Bajos. Doctor Goñi, diputado Goñi, ¿se va a esa otra ley o no? Solo voy a decir, afirmar y hacerme eco de lo que dijeron todas las sociedades médicas del Uruguay, Colegio Médico del Uruguay, que involucra y representa a todos los médicos del Uruguay, la Academia Nacional de Medicina, el Ministerio de Salud Pública, FEMI, todos los organismos públicos y privados, instituciones públicas y privadas que nuclean a los médicos, afirmaron con contundencia y radicalidad en el Parlamento Nacional, en actas, que sería inaceptable, estoy poniendo las palabras, obsceno, de una injusticia imperdonable, que se considerara la aprobación de la eutanasia sin antes asegurarle a todos los uruguayos la igualdad de condiciones más elemental que puede tener una persona. Pero bueno, ante una situación... Bueno, ¿No se está yendo por ese camino justamente? No, bueno, primero vamos, entonces, todas las energías, y yo he administrado también empresas, hablé ayer con muchas, es decir, hoy es el momento de poner todas las energías en lo más urgente e importante, que es aliviar el dolor. Además, lo que usted dice es sí. Primero hay que dejar que esta ley surta efecto. No lo primero digo yo hay solo. que dejar que esta ley efectivamente consagre y haga realidad el derecho a los cuidados paliativos, y recién después, quién sabe dentro de cuánto tiempo, ir hacia la despenalización de la eutanasia. Eso es lo que usted dice. No solo lo digo yo.
lo dice el Colegio Médico, el Ministerio de Salud Pública, FEMI, la Academia Nacional de Medicina, todas instituciones irreprochables, que aún cambiando directivas, dijeron exactamente lo mismo. Sería una paradoja, palabras de la presidenta del Colegio Médico de Uruguay actual, sería una paradoja imposible de explicar que se considerara la opción de dar muerte a alguien por no darle el alivio, porque todos sabemos que gran parte de los suicidios, por ejemplo, buena parte de los suicidios y buena parte de los deseos de... Buena parte de los suicidios es por estas situaciones de sufrimiento que no son atendidos. Pero además, hay un argumento así absolutamente claro. De 10 personas que presentan el deseo de anticipar la muerte, es decir, piden la muerte en una institución médica, está demostrado estadísticamente. 9, cuando se les alivia el dolor, cuando son atendidos por cuidados paliativos, desisten. Quiere decir que si no se les, que a ese universo que no se le está ofreciendo cuidados paliativos, cuando tengan el deseo de anticipar la muerte, se los estaría provocando una muerte absolutamente evitable. Eso es absolutamente inaceptable. Y acá empieza la discusión de vuelta, me imagino, porque ya ve el doctor Preve que tiene algo para señalar. Sí, adelante. Simplemente mencionar que, por ejemplo, en Bélgica, que se aprobaron la ley de cuidados paliativos y de eutanasia en el mismo año, en el 2002, una con meses de separación de la otra, el desarrollo de los cuidados paliativos y la accesibilidad y la cobertura de los cuidados paliativos en todo el territorio belga ha sido traccionado justamente porque el cuerpo médico y el cuerpo sanitario ha exigido que realmente tenga la condición del acceso, siempre respetando la voluntad de cada persona, de cómo quiere procesar ese final de vida, porque para nosotros el morir con dignidad es un derecho de esa persona que está sufriendo. La muerte, a los paliativos y a la eutanasia la también. muerte para los más pobres y la eutanasia para los que tienen 2 opciones. Sería absolutamente inaceptable. El suicidio no tiene punto de contacto con bueno, esto, ¿no? El suicidio, estaríamos de alguna forma también propiciando el suicidio de todos aquellos que tienen hoy miles de pacientes presentan el deseo de anticipar la muerte. Cuando se los atiende, que quien atiende el deseo de anticipar la muerte son los cuidados paliativos, revierten más del 90%. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer, por una razón elemental de justicia y de humanidad, es darle a todos la posibilidad de aliviar. Después veremos. Hoy no están, Hoy los más pobres no tienen, no tienen esa posibilidad. Las causas del suicidio, lamentablemente, en Uruguay, que tiene de altos índices, no tiene absolutamente nada que ver con los cuidados en las enfermedades terminales y en las enfermedades al final de la vida. Puntos suspensivos. Y me gustaría simplemente reafirmar que todos queremos el mejor sistema de cuidados paliativos para este país y también algunos el derecho a la posibilidad de adelantar en alguna circunstancia específica y minoritaria por sensibilidad humana nada más. Volveremos sobre esta discusión, sobre este debate, claramente va a estar en la agenda en los próximos meses. Hoy les agradezco al diputado Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, al doctor Federico Preve, asesor hoy en la bancada del Frente Amplio, que hayan estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Emiliano.